La narración que recibimos de Rosa Martínez fue enviada el año anterior. Por fin. Aquí la tenemos. Narra cómo mi primo Pablo y yo desarrollamos un fuerte lazo mientras crecíamos juntos en la casa de mi tía. Antes. Nos divertíamos haciendo travesuras y explorando emocionantes aventuras de la infancia. Ya fuera en el patio de la casa o al desentrañar los misterios del bosque cercano. Aunque él superaba en edad por 4 años. Cuando se es pequeño. Esas disparidades no importan mucho. Pasábamos momentos muy agradables juntos. A medida que crecemos. Disfrutar de música en vivo y salidas se convierte en un regalo ideal. Como ir a la playa o visitar un parque de diversiones cercano. La sugerencia entusiasmó mucho a mi tía. Así que se puso en marcha con los arreglos y decidió que fuéramos los 3. Ya que yo tampoco había celebrado de manera especial mi mayoría de edad. La elección recayó en Veracruz como destino turístico. Cogeríamos un autobús que partiría a la medianoche para llegar a las 6 de la madrugada. Pablo y yo teníamos pensado hacer un viaje juntos. Pero mi tía tendría que ocupar un asiento más distante en el autobús. De esta manera. Se auguraba un viaje emocionante. Pues rara vez dejábamos la ciudad. En las primeras 2 horas del viaje. La felicidad fue la protagonista y los chistes no pararon. Mientras charlábamos y disfrutábamos. La noche llegó y poco a poco el cansancio comenzó a apoderarse de nosotros. La tía. Siempre previendo todo. Nos había proporcionado una manta por si queríamos descansar. Aunque al principio creímos que no sería necesario. Decidimos mantenernos despiertos durante el recorrido completo. No obstante. Como mencioné anteriormente. La fatiga nos ganó y elegimos usar la manta para tomar un breve descanso mientras viajábamos. Así fue como ocurrió. Sin embargo, después de un rato, la situación comenzó a volverse extraña. Mientras estaba apoyada en la ventana, Pablo se sentó al otro lado del pasillo. Cuando el agotamiento se apoderaba de mí, me recostaba en mi hombro mientras compartíamos el sueño. De repente, la mano de Pablo descansaba suavemente sobre mi pierna. Lo viví de inmediato. Pero no le di importancia. Al final, resultó ser únicamente mi muslo. No era para tanto. No obstante. Posteriormente me percaté de que es posible que Pablo no estuviera completamente dormido. No tengo ni la más mínima pista. Me resulta completamente imposible averiguarlo. En verdad. Su mano comenzó a moverse poco a poco por áreas que solo mi mano había explorado en mi cuerpo. En un instante decisivo. La mano llegó a un punto crucial e indispensable. Un área que claramente estaba fuera del alcance de Pablo y de cualquier individuo. Como si se tratara de un lugar restringido. Con entrada prohibida. Dejando en claro la advertencia de mantenerse alejados. A pesar de ello, Pablo no parecía tener límites y siguió adentrándose en su singular travesía por zonas inexploradas. No encontraba la inspiración suficiente para evitarlo. Sentí que Pablo estaba fingiendo estar dormido. Me percaté al notar que yo estaba haciendo lo mismo. Mientras Pablo exploraba áreas peligrosas. Mantuvimos una respiración tranquila. En mi función de guardiana. Permití que explorara sin objeciones. Allanando su camino sin dificultades. Íbamos en un viejo autobús turístico lleno de gente. Con el ruido del motor constante. Resultaba sumamente práctico. Dado que cualquier sonido proveniente de nuestros asientos no llamaría la atención o se mezclaría con el ruido del entorno. En cierto instante, Pablo me llevó a contener cualquier ruido fuerte tapándome la boca. Además, sabía que cualquier sonido que produjera delataría la situación. Así que decidí mantenerme en silencio. Posteriormente viví una situación realmente peculiar. Viví una impresión en la que notaba cómo la sangre se desplazaba desde mi cabeza hasta mis brazos y piernas. Como si estuviera helada. Comencé a experimentar un temblor en mis piernas. Como si estuvieran heladas. Y mi cuerpo no paraba de temblar. Como si recibiera una descarga eléctrica. Finalmente, Pablo despertó y me miró detenidamente. Pero su expresión era extraña. Difícil de definir. Pues aunque sonreía, no era una sonrisa amable.
mientras el sudor recorría mi piel. Mis manos temblaban sin cesar, sabiendo que no era a causa del calor de las mantas. En mi existencia se había producido un suceso innovador. Algo completamente desconocido para mí. Recordaba la sensación de necesidad imperiosa de usar el baño. Sin embargo, en esta ocasión, mi mente parecía haber propiciado que ocurriera en vez de tratar de evitarlo. Esa era exactamente la impresión que se tenía. En ese instante, me preocupé de haberme ensuciado y sabía que mi tía se molestaría mucho. Al igual que el dueño del autobús. Al entender la situación, me di cuenta al ver la expresión que tenía Pablo en su rostro. Al arribar a Veracruz, pasamos todo el día descubriendo los lugares más hermosos de la zona. Optamos por pasar únicamente 48 horas allí. Así que tuvimos que alquilar un modesto alojamiento para pasar la noche. Solo había 2 camas libres. Así que era de suponer que mi tía ocuparía una y yo la otra. Lo que dejaba a Pablo sin más remedio que dormir en el suelo. Cuando las luces se apagaron, mi mente se llenó de pensamientos sobre las emociones vividas en el autobús. Experimentaba una obsesión por esa sensación tan particular. Pero no sabía cómo hacer que volviera a ocurrir. Los continuos temblores. La intensa sudoración. El deseo de gritar y esa sensación similar a la urgencia de ir al baño eran ideas que no conseguía sacar de mi cabeza. De repente, giré la cabeza y vi el rostro de Pablo entre las penumbras. No lo pensé 2 veces y le sugerí que se acercara al lecho para ayudar a recrear esa emoción otra vez. El viaje tuvo un desenlace aún más triunfante. En este momento, no era una mano titubeante descubriendo áreas desconocidas y restringidas. En ese instante, la circunstancia demandaba ser tan firme como un soldado, tan inquebrantable como la disciplina. La escena recordaba a un saqueo. Podría decirse que mi espíritu era saqueado. Pues cada vez que entraba o salía, se llevaba consigo una parte de mi ser. Nuevamente. Los gestos repentinos. El sudor. Los murmullos callados para no interrumpir el descanso de mi tía y, en este momento, una inquietud interna que parecía dominar por completo mi existencia. Al regresar a la ciudad, anhelaba revivir esa sensación otra vez. Recordaba la sensación de saborear algo delicioso y ansiar revivir esa experiencia al día siguiente. Así, todo en mi vida comenzó a girar en torno a ese tema. Pablo se convirtió en la única persona con la que conservaba esa conexión única. Jamás he estado en una relación amorosa ni he vivido momentos románticos. Era muy fuerte el sentimiento que ella tenía hacia él. A veces, al irme a dormir, solía imaginar escenarios en los que nos casábamos. Compartíamos un hogar acogedor y formábamos una familia con hijos. Escribía su nombre en todas partes. Inmersa en un amor desenfrenado. No obstante, un día me encontré con él en compañía de su pareja y al abordarlo, la situación se tornó más difícil. Pablo ignoró por completo las expediciones en mi mapa y ya no me volvió a mirar. Viví una profunda tristeza y llegué a realizar acciones muy perjudiciales para mí mismo. Pero no tuve más remedio que seguir adelante. No quería preocupar a mi tía, quien nunca supo que Pablo me había acompañado como mentor por mucho tiempo. Tras un tiempo, Pablo se casó. Pero lamentablemente no pude asistir a su boda, lo cual me entristeció profundamente. Viví en un complejo deportivo donde tuve la oportunidad de conocer a un entrenador de acondicionamiento físico llamado Mario. Ese individuo musculoso solía ir al gimnasio con regularidad, y cuando afirmo que todo en él era de dimensiones generosas, lo hago con total sinceridad. En cuanto conocí a Mario, Pablo desapareció de mis pensamientos rápidamente. Era tan grande que a veces me costaba levantarme después de nuestras reuniones. Durante nuestro paseo, Mario y yo nos encontramos con Pablo. De repente, sin avisar, Pablo estalló en furia y comenzó a lanzarme una sucesión de insultos. No obstante, decidimos Mario y yo ignorar esa situación y seguir adelante. Disfrutaba de cómo Mario despertaba en mí esa emoción mencionada previamente. A pesar de que en realidad no existía amor entre nosotros y era consciente de que él tampoco sentía amor por mí. Esa circunstancia me dio una idea bastante implacable.
Le pedí a Mario que tratara de establecer una conexión con la esposa de Pablo y que poco a poco se ganara su cariño. Y así fue su proceder. De hecho, no tuvo ninguna dificultad. De repente, se vieron inmersos en una emocionante aventura, explorando diferentes lugares en compañía. Al final, pedí a Mario que se las arreglara para completar todas esas labores en la casa de Pablo con la esperanza de encontrarlos a todos juntos. Así fue como ocurrió. Pablo se encontró con su esposa y Mario juntos. Pero no se atrevió a acercarse. Al descubrir esa información, supe que mi venganza se había completado. Finalmente había logrado vengarme de Pablo. De esta manera finalizó mi historia. Si te ha gustado el contenido, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre nuestras próximas publicaciones. Nos vemos más tarde.